Dios les bendiga, amados de Dios. Nuevamente nos reunimos para alimentarnos del pan de vida y lo haremos por medio del estudio Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Esta es la parte 3. Cuídate de la doctrina. Ya vimos por qué debemos de cuidarnos de nosotros mismos. La razón es simple, porque el primer frente de ataque del adversario somos nosotros mismos, cada uno en particular. Dios nos ha encomendado a nosotros el ministerio de reconciliación. Nos ha hecho disponibles las herramientas y la capacidad de deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué hace el adversario? Usa a las religiones para pervertir la sana doctrina y su práctica correcta. Levanta líderes que pregonen enseñanzas contaminadas, pervertidas, y nosotros conocemos muchas doctrinas que se practican en las religiones y que Dios no ha pedido ni ha mandado. Observar tales como creer, declarar y enseñar que Jesús es Dios. Y para ello usan versículos que sacan de contexto o que le dan interpretación privada. pero que para estos religiosos son emblemáticos para respaldar su mentira. Como ya hemos visto en estudios anteriores, el emblema para esta doctrina contaminada es Juan 1.1, que dan interpretación privada a la palabra verbo. Como ya hemos visto, la palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra. Juan 1.14 también, solo por nombrar dos. Siguen bautizando en agua, hacen grandes ceremonias para hacerlo, y les dicen a los que se meten al agua que han renacido, que sus pecados les fueron lavados, lo que no es cierto, ya que Dios nos compró con la sangre de Cristo, lavó con la sangre de su Hijo nuestros pecados pasados, y nosotros al creer y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y eso lo vemos en Romanos 10, 9 y 10, renacimos, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Obtenemos los 5 derechos filiales, la capacidad y la habilidad para manifestar el Espíritu Santo recibido de 9 maneras diferentes, lo que nos capacita para que Dios energice en nosotros 5 ministerios. ¿Se entiende ahora el porqué de la importancia de usar bien la palabra de verdad? Porque es nuestra responsabilidad individual el cuidar lo que creemos, confesamos y enseñamos, ya que como vimos, el adversario usa la palabra llevando a considerar lo que él dice, llevando a los que le escuchan a agregar o añadir, o a cambiar o a quitar una palabra, para finalmente negar la palabra y la voluntad revelada de nuestro Padre. Se debe entender que el adversario no cambia toda la palabra revelada de Dios. Su artimaña es cambiar una palabra, o el sentido espiritual que nuestro Padre le dio a la revelación de su palabra, logrando que hombres corruptos de entendimiento interpreten carnalmente la revelación de Dios, ya que estos hombres y mujeres no son inspirados por Dios, sino que son inspirados por el Dios de este siglo, que poco a poco va cauterizando su entendimiento, lo que los lleva a endurecer su cerviz. Por tanto, que Dios nos recuerda. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Al cuidar lo que recibo, lo que creo y lo que repito, me salvaré de caer de la gracia de Dios. Me salvaré de perderme la bendición de Dios. Me libraré de perder la salvación, teniendo como consecuencia perder la vida eterna. Ahora, ¿por qué Dios inspiró a Pablo a hacer esta declaración? Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vimos que Pablo decía que tuviéramos cuidado de nosotros mismos. Ahora vemos que Pedro también nos advierte que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, y ese verbo, haber, está en futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Falsos profetas son aquellos que enseñan que la salvación es por obras, que predican condenación, que niegan el nuevo bautismo en Espíritu Santo, omitiendo o negando que la salvación ya fue hecha disponible y que solo se debe reconocer al que Dios puso como propiciación por nosotros y pagó con su sangre, la sangre de Jesús el Cristo, el que nos limpió de todo pecado. Esta salvación fue hecha disponible a los judíos primeramente, los que no escucharon, negándose a creer. Es por ello que Dios hizo disponible esta salvación a nosotros los gentiles. Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y como vimos, la palabra don es regalo. Es un favor inmerecido de Dios al hombre, porque nosotros no lo merecíamos, pero Dios en su infinito amor nos hizo disponible la salvación. Por eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, de la creencia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo con hacer esta confesión se obtiene la salvación y la vida eterna. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se entiende por qué la salvación es por gracia y no por obras? Veamos ahora falsos maestros. Son aquellos que enseñan doctrinas contaminadas, enseñan prácticas erradas, por nombrar algunas. Jesús es Dios. El hablar en lenguas era solo para ese tiempo, o que no es importante o necesario hacerlo hoy. Aún blasfeman al enseñar que hablar en lenguas es diabólico, mientras que desde los púlpitos y testeras permiten la operación encubierta de espíritus diabólicos, los que se apoderan y poseen a aquellos que se dicen que los tomó el espíritu, que danzan, que cantan, tocan instrumentos, no entendiendo que estos son espíritus diabólicos engañadores. Los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:23 al 24. Vayan ahora a 1 Corintios 4:2. Pero el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:2. Pero el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, y como veíamos en un estudio anterior, aquí fue agregada una palabra, que es extraña. En los antiguos manuscritos no aparece. El versículo quedaría: el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. 1 Corintios 14:32. Y el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. También Dios nos advierte que estos falsos profetas introducirán herejías destructoras. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Según de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Según de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Según de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Según de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Según de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Según de Pedro 2:8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Según de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Según de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Será decir mal de las potestades superiores creer que Jesús es Dios? ¿Bautizar en agua? ¿Enseñar que se alaba o adora a Dios con cantos, con danza o tocando instrumentos, siendo estas solo obras carnales que no tienen provecho para la vida eterna? ¿Será también ser atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores por avalar, defender y aceptar a sodomitas y lesbianas que no se han arrepentido de su perversión y que lo siguen practicando en sus vidas o en sus congregaciones? Los que tienen la potestad como fuente de ganancia, los que tienen la piedad como fuente de ganancia, los que descuartizan el cuerpo de Cristo día tras día con sus doctrinas perversas. Según de Pedro 2:11. Mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Según de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Según de Pedro 2:13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, se recrean en sus errores. Según de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Según de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Y eso ustedes lo pueden ver en Números 22, 4 al 35. Según de Pedro 2:16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Según de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Según de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Según de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Según de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Según de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo reconozco a estos hombres y mujeres impíos? Negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo lo niegan? Si dicen que Jesús es Dios, entonces Jesús no es el Salvador, no es el Cordero Pascual, no es aquel que derramó su sangre para lavarlo de todos los pecados, no es aquel hombre al cual le abrieron el costado y por el cual fueron todos sanados. Por eso son hombres impíos, porque niegan a ese Señor que lo rescató. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Háganse estas preguntas. Háganse estas preguntas y respóndanlas de lo profundo de su corazón. ¿Puedo seguir pidiendo salvación si soy salvo? ¿Puedo seguir pidiendo perdón de pecados si ya fui perdonado? ¿No sería como querer crucificar a Cristo, mi Salvador, una y otra vez? ¿Le suena lógico? Amado pueblo de Dios, escudriña las Escrituras y vea si estas cosas son así. Sean nobles, tan nobles como la gente de Tesalónica. Hágalo con un corazón dispuesto a que Dios les enseñe, que Dios les inspire, que Dios le abra los ojos del entendimiento. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.